Hoy día vamos a tocar un tema que normalmente no hacemos, ¿no? Suena a conferencia y evitamos dar conferencias cuando en realidad la iglesia está para alimentar al pueblo del Señor con su palabra, siempre enfocando al Señor Jesucristo, ¿no? Pero la realidad es que este tema que vamos a tocar hoy día nos concierne a todos, queridos hermanos, porque es un pecado de la sociedad y que lastimosamente también está insertado dentro de la iglesia del Señor. Para mí no ha sido agradable preparar este tema, es muy deprimente. De hecho, que pensaba dar un montón de testimonios, historias, pero lo único que haría es sobrecargarles y ponerles encima un montón de basura y suciedad de lo que está ocurriendo actualmente en muchas familias, y esto no nos hace salir motivados y llenos del Señor, sino más bien nos deprime a veces, ¿no? El texto que vamos a tocar está en la palabra del Señor. Básicamente es el relato de una violación de una chica, ¿no? La Biblia no decora las cosas como nos gustaría que fuesen. La Biblia muestra las cosas tal como son y tal como ocurrieron, para mostrarnos de que el único santo es Dios mismo y el hombre es pecador. Entonces el relato tampoco no es un relato hermoso, es un relato poco agradable. De hecho, que nunca en mi vida he escuchado un mensaje basado en el texto que es Segunda de Samuel capítulo 13, de donde vamos a sacar la mayor parte de nuestra enseñanza, ¿no? Tampoco creo que yo sea la persona más adecuada para dar este tema. Hay conferencistas, de hecho, que en este mismo lugar estuvo el hermano Pastor Sinali con su esposa dando durante todo un día, estuvieron dando este tema acerca de abusos sexuales. Irrisorio pensar que en unos 45 minutos vamos a darlo todo, simplemente vamos a hablar las cosas más importantes que como padre debemos saber, y si le picamos la curiosidad para investigar más como padre, como esposo, como esposa, como educador o como familiar, hágalo porque vale la pena ahondar más en este tema, ¿no? No me considero la persona más adecuada para este tema, pero sé una cosa, sé que soy la persona que principalmente está a cargo de esta iglesia, y también sé que la gente se interesa en lo que, como nos llaman a veces, sus pastores se interesan. Entonces dicen, si el hermano David se interesó, debe ser importante. Y ese era el mensaje que quería dar, porque podía poner otra persona más calificada que yo acá, pero pueden decir, bueno, se lo delegó, pero lo importante es esto otro. Y quiero decirle, para mí esto es realmente importante y quiero que usted comparta conmigo y usted también esté en el lado de aquellos que apoyamos el cómo permitir que nuestra infancia y nuestra niñez pueda desarrollarse sanamente en el área sexual, ¿no? Es algo importante. Hace poco salió una nota en el periódico, encarcelan, decía el titular en el deber, a colegial de 18 años por acoso a niña de 7 años. En este caso ya no es un menor, aunque es un poco complicada la figura porque ambos estudiaban en el mismo colegio, pero en este caso era un chico de 18 años que acosaba sexualmente a una chica de 7 años, ¿no? Hace un momento teníamos varios niños que tienen esa edad, mi hija está por esa edad. Entonces, lo llamativo del caso es que textualmente el deber decía, los hechos se dan cuando se ha conocido que en Bolivia hay un alarmante índice de delitos de violencia contra la mujer y la niñez. Y aquí dice esto el deber, según cifras oficiales, 8 de cada 10 mujeres dicen haber sufrido abusos. 8 de cada 10 mujeres afirman haber sufrido algún tipo de abuso sexual. ¿Cuántas hermanas tenemos acá? La idea que está dando aquí es que 8 de cada 10 de personas que están acá han experimentado algún tipo de abuso. Otra persona que está a cargo, la directora del Servicio Departamental de Gestión Social, CGDES de La Paz, Agustina Quispe, reveló ayer, a horas de celebrarse el Día de la Solidaridad con las víctimas de la violencia sexual, que en Bolivia anualmente se registran 14.000 casos de violaciones sexuales a niñas, solamente violaciones. Incluye, el abuso sexual incluye las violaciones, pero es más grande que eso. El 34% de las niñas bolivianas sufren agresiones sexuales antes de cumplir los 18 años, significa 3 de cada 10, y el 23, escuche bien, por ciento de los niños bolivianos sufren agresiones sexuales antes de cumplir los 18 años. Son 2 de cada 10 niños. Esto quiere decir de que los niños que están pasando escuela dominical ahorita, 2 de cada 10 varoncitos ya han sufrido algún tipo de violencia y abuso sexual en su propio colegio, entre sus propios familiares, etcétera, ¿no? Es por eso que este es un asunto que debemos hablarlo y debemos explicarlo y debemos unirnos
para poder trabajar y proteger a nuestra niñez. Vamos a tener una palabra de oración. Amado Señor, nuevamente delante de tu presencia, es un tema delicado, no es agradable, es diferente, pero creemos, Señor, firmemente que tú nos estás llamando con una voz profética, Señor, denunciar lo que está mal, Señor, y mostrar la verdad del Evangelio de Cristo, que es quien es el único que puede marcar la diferencia, tanto en aquellos, Señor, que están cometiendo este tipo de cosas, aquellas víctimas, Señor, que solamente pueden ser sanadas por la sangre de Cristo, y el resto de las personas, Señor, que por tu gracia no hemos llegado a eso, pero es solo por tu gracia, Padre. Toca nuestras vidas, Señor, ayúdanos a ser cautos, Señor, en el lenguaje que usemos. Queremos ser claros, pero sin llegar a ensuciar la mente de nadie, Padre Celestial, porque el propósito final de esta mañana es que tú seas glorificado y tu iglesia sea edificada y que salgamos con el perfume de Cristo, Señor. Y gracias porque va a ser así. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. La primera cosa que vamos a tratar de hacer es explicar claramente qué es el abuso sexual. Entonces, la primera cosa que queremos ver es definir lo que es básicamente el abuso sexual. ¿Qué es el abuso sexual? Y el abuso sexual se define de la siguiente forma: es toda interrelación entre un adulto y un menor que tiene por objeto la estimulación sexual del propio abusador, de niño o de tercero. En lenguaje sencillo, un abuso sexual no es sinónimo de una violación, ¿ya? Un abuso sexual es cualquier interacción entre un adulto y un menor cuyo propósito es la autosatisfacción sexual del adulto o provocar estimulación sexual en el menor, ¿no? Cualquier cosa que tenga que ver con estimular al niño sexualmente o gratificarse a sí mismo con la sexualidad del niño se considera como un abuso sexual, ¿no? Entonces, quitémonos de la mente que abuso es cuando hubo una violación y hubo relación sexual completa, no. Abuso sexual es cualquier interacción con un menor que tiene tinte sexual para gratificación del adulto, obviamente, ¿no? Entonces, ahora, en relación ya a los tipos de abuso sexual, tenemos tipos de abuso sexual sin contacto físico. Se puede abusar de un niño sin contacto físico y en ese caso puede ser desnudarse delante del niño y mostrarse así, asustar a un niño. Una persona muy cercana a mí me contó cómo fue golpeada cuando era niña, cuando un adulto hizo eso, se mostró, digamos, delante de ella y le mostró todos sus genitales, todo lo demás, ¿no? Entonces eso ya es un abuso sexual porque el niño no está preparado para recibir y asimilar esa información, ni siquiera ninguno de nosotros estaríamos preparados para asimilar ese tipo de cosas. Segundo, hacer que el niño muestre su desnudez. A ver, desvestite, bájate el calzoncito, mostrame tus partes, eso es un abuso sexual, ¿no? Por otro lado, exponer al niño a material pornográfico. El decirle, vení, vamos a ver esta película, mira esta revista, mira en mi celular esta imagen. Eso es abuso sexual sin contacto. En tercer lugar, tener conversaciones o llamadas telefónicas con el niño de contenido sexual. Poco frecuente, pero podría ocurrir, ¿no? Y por último, obligar al niño a presenciar actos sexuales entre adultos. Eso también se considera un abuso sexual, ¿ok? Entonces, en ese sentido, los padres tenemos que ser muy cautos en nuestra vida íntima conyugal porque los niños no están capacitados para asimilar eso y puede producir desórdenes, puede sexualizarlos a muy temprana edad. Algunas personas dicen, no sé por qué mi hijo para hablando de sexo. Pregúntese si alguna vez usted ha estado. Ahora, es bueno hablar de sexo con los niños, ¿no? Y es bueno que ellos sepan que como padres disfrutamos de nuestra vida sexual, pero no tenemos que exponerlos ni a detalles ni a imágenes porque no están preparados para eso, ¿ok? Ahora, utilizar a niños para producción de material pornográfico, por supuesto. Ahora, abuso sexual por contacto físico, manoseo o toques con malicia. Aquí vamos dando un dato importante. El cuerpo del ser humano está preparado para ser estimulado al ser tocado. No importa si lo toca un hombre, si lo toca una mujer, si lo toca un mayor o lo toca un niño, al ser tocado, el cuerpo de un niño es estimulado sexualmente. ¿Puede un niño ser estimulado sexualmente siendo niño? Puede. Algunos de ustedes saben que eso es realidad. Entonces, el tocar a un niño en sus partes para excitarlo sexualmente, eso ya es un abuso sexual con contacto físico, porque está provocando algo. El niño no va a saber explicar, no va a decir, tengo una excitación sexual, va a decir,
sentía cosquillitas en cierta parte, ¿no? Y como viene de alguien que él aprecia y lo ve como una persona protectora, cree que no está mal. Cuando se da cuenta de lo que ha pasado, va a tener un trauma que lo va a llevar toda su vida, excepto que la gracia de Dios lo alcance. Ahora, la segunda cosa es la relación sexual de diferente naturaleza. Cualquier relación sexual con un niño, con un menor, con una persona, aunque sea con consentimiento, es un abuso sexual, está tipificado como estupro, ¿no? Y no hay tal cosa de que le gustaba, ha sido inducido en un momento en que la persona no tenía la capacidad para discernir lo que estaba bien y lo que estaba mal. Pasado esto, vamos a ver algunos mitos acerca de lo que es el abuso sexual, ¿no? Mito número 1, creer que nuestros hijos están exentos de este flagelo. Quiero decirles, ningún niño de nuestros hijos, nuestros sobrinos, está libre de este problema. Yo estaba en casa preparando este tema, se me acerca mi hijita y me dice, papá, ¿qué es eso? Porque lo oyó la niña llorando y cosas así. Y le explico, lo que pasa, hijita, es que, ¿te acordás lo que hablamos de las partes privadas? Sí, nadie debe tocar esas partes y a esta niña le han estado haciendo cosas malas, por eso se ve llorando, le digo, ¿no? Ah, ya, me dice, ¿no? Y tampoco besar, papá, tampoco besar, nadie te tiene que besar. ¿Por qué? Le digo, porque me intentaron besar, me dice, ¿y dónde? ¿Se acuerdan la otra casa donde estábamos la otra vez? Allá, y me describe la casa, me acuerdo. ¿Se acuerdan que tenía mi casita de muñecas? Me acuerdo, un día estábamos jugando con Luis David, con Gabriel y otros niños de confianza. Y cuando me encontré con ese niño, él me dice, besémonos, me dice. ¿Y vos qué le dijiste? No, me. ¿Y él qué hizo? Se fue, ¿no te hizo nada? No. Ah, ya, le digo. Ahora, fíjense que en su propia casa, con gente de su propia familia, pueden ocurrir estas cosas, ¿no? ¿Es un abuso sexual cuando un niño mayor hace este tipo de cosas con menor? Es, ¿no? Especialmente si hay el concepto de que soy mayor que ti, por tanto te obligo a hacer lo que yo quiero, ¿no? Y ahí el temor y el miedo, y ahí el deseo de apartarse de ese niño. Entonces hay un tipo de abuso sexual, pero por supuesto tiene otra connotación. Ahora, algunos piensan que el abusador tiene cara de loco, que es un degenerado así. El abusador es un profesional, es una persona buena que está insertada en la sociedad. Cualquiera de nosotros que estamos acá podemos ser un abusador, cualquiera, porque no se lo puede distinguir del resto, ¿no? Es una persona respetable, puede ser hasta un pastor, un consejero, pero es un abusador. No se lo puede reconocer, excepto por las características. Ahora, que cuando un niño me cuenta que está siendo abusado sexual, que tiene fantasía, el niño no tiene fantasía, porque el niño no tiene la capacidad de hacer construcciones complicadas. Cuando un niño le dice, el tío fulano me toca mis partes, es porque el tío fulano le está tocando sus partes. Y usted tiene que atender, porque el niño no tiene fantasía. Lo primero que tiene que hacer es creerle al niño, no dudar del niño, ¿no? Otros mitos, los niños se enamoran de sus tíos, padres y otros adultos. Eso es falso. El niño no tiene la capacidad de enamorarse, excepto que se lo haya hipersexualizado a través del abuso sexual. ¿Entiendes? El niño lo que necesita es la atención y el afecto de la gente adulta. Hace un momento estaba ahí con mi hijita y la niña Talavera. Ella se me acerca, me abraza, porque ella ve igual el papá de su amiguita y tiene confianza en mí. Los niños necesitan afecto. El abusador lo que dice es, quiere algo más, ¿entiendes? Lo mira de otra manera. Entonces el niño no se enamora, no. El niño simplemente necesita el afecto de los adultos. Otro mito es que los chicos con el tiempo se olvidan. Es una cosa de niños, después se van a olvidar. Mentira. Toda su vida, no solamente lo van a recordar, les va a afectar en sus relaciones personales, en su relación y en su vida matrimonial y en muchos otros aspectos. Eso no se olvida. Si un niño abusa de otro, es un perverso. No, no necesariamente. Lo más probable es que el niño abusador también haya sido abusado en otro momento. Por eso aprendió a expresarse a través de su sexualidad y por eso también hace lo mismo con otros niños. A los niños les gusta ser abusados. Esa es la peor perversidad que podemos creer. Pero eso dice el abusador, le gustaba, por eso lo hacía. Sentía cosquillita. Eso es una perversión. Otro mito. Los varones no experimentan abuso sexual. Estaba leyendo una noticia en El Deber y era interesante lo que decía Mike Tyson. Mike Tyson dice, un hombre me acosó
y abusó sexualmente de mí, dijo el campeón de los pesos pesados, que contó que el autor fue un hombre mayor que encontró cuando él estaba en la calle. No hay un niño que esté libre del abuso sexual, porque otros hombres puedan abusar de él. Así que esto no es para las niñas solamente, lastimosamente los niños están siendo afectados. Hay mayor abuso entre la gente pobre e ignorante, y eso es falso. Hablaba aquí con Pavel Farfán, y él estuvo aquí ministrando este tema con los niditos superiores de la gente que maneja recursos, exactamente los mismos problemas en esta área de abuso sexual. No hay clase social para esto porque el corazón del hombre igual es pecador. Los abusadores son personas extrañas a la víctima, eso vamos a hablar después, pero es un mito. Hay más riesgo de abuso en la ciudad que en la zona rural. Es lo mismo, no hay tal cosa. De hecho, que la ciudad está más depravada a veces. ¿Los abusadores son frustrados sexuales? No. Pueden tener su esposa, pueden tener su hijo, pueden tener una vida sexual normal, una vida normal, pero están abusando de menores, ¿no? Son actos sin premeditación, falsos, y como vamos a ver en la palabra del Señor, el abusador puede pasar hasta 6 meses planeando cómo va a abusar de los niños, y agarra una técnica, y algunos de ellos en su vida pueden abusar hasta de 500 niños, sin que nadie se dé cuenta. La otra cosa, bueno, ahí quedamos con ese tema del perfil psicológico, luego lo vamos a ver. Ahora quisiéramos ver un poquito la palabra del Señor, y vamos al libro de Segunda de Samuel, capítulo 13, por favor. Segunda de Samuel, capítulo 13. Este es un relato muy triste en la palabra del Señor, pero que es una alerta fuerte a los padres. Aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se encontró de ella, o se enamoró de ella, Amnón, hijo de David. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar su hermana, pues por ser ella virgen le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Amnón representa para nosotros en nuestra historia el abusador, entre comillas, confiable. ¿Por qué digo el abusador confiable? Porque es la persona en la cual uno tiene confianza y diría, este nunca le haría algo a mi hijo. Y ahí está el peligro. ¿Quién era Amnón? David tuvo muchos hijos. En total tuvo aproximadamente unos 17 hijos, más de 10 mujeres, concubinas. Lo interesante del caso es que David tenía una esposa y le daba una casa y vivía con su hijo. Tenía otra esposa y esa esposa vivía en su casa con su hijo y él vivía en el palacio. Y cada madre vivía con sus propios hijos. Así que entre los hijos no había una relación, no había una vida familiar. Y esto era una violación al concepto del matrimonio que Dios había dado y trajo sus serias consecuencias a la vida de David, como lo vamos a ver después. El tema es que este chico Amnón, o este joven Amnón, era el primogénito de David y era el candidato a ocupar el trono de David. Así que era el mimado de David, el preferido de David, y también Amnón era el que todo el mundo le sobaba el lomo porque decía, cuando crezca un poco más va a ser el rey de Israel. Así que todo el mundo le hacía la venia a Amnón. Amnón se crió entonces con todos los privilegios. Desde pequeño le hicieron decir o pensar, tú vas a ser el rey. Y no tenía nada que ver con su padre, no amaba al Señor. Al contrario, vivía por sus pasiones. Y como muchos niños que se les da todo, creían que el mundo les debe algo, que todo el mundo les debe algo. Y así vivía Amnón su vida, ¿no? Ahora, con el corazón egocéntrico que él tenía, un día vio a su media hermana, la hija de otra madre, Tamar, seguramente una muchachuela de unos 15 años, porque a esa edad se las comprometían en matrimonio y se casaban a los 16. Algunos estiman que la Virgen María, cuando tuvo al Señor Jesús, tendría unos 17 años aproximadamente. Esa era una edad normal de matrimonio en ese tiempo. Así que Tamar sería considerada en nuestra época como una menor de edad, ¿no? Más o menos esa sería la figura, una quinceañera más o menos, las personas que uno está cuidando y protegiendo. Y este hombre este muchacho la vio a Tamar y se enamoró de ella al punto que psicológicamente se enfermó porque pensaba que era difícil, dice, hacerle algo. ¿Qué significa eso? Según las leyes judías, en Levítico 18:6, versículo 9, 20, 17, dice que no podía tomarla como esposa porque era su propia sangre, era su media hermana, así que se le iban a negar. Pero él estaba enamorado de ella
Y ya sabemos que el enamoramiento no es amor, son dos cosas totalmente distintas. El enamoramiento se basa en hormonas que circulan en el cuerpo, el amor es algo muy distinto. Y él estaba enamorado de Tamar y la veía y cada día se enamoraba más de ella hasta que por último se enfermó por ella. Y ahora, aún si hubiera la posibilidad de pedirle en matrimonio, tendría que solicitarlo a su padre y había un proceso que él no estaba dispuesto a esperar. Lo que él quería era tener a Tamara ya, porque en realidad no la amaba a Tamara, se amaba a sí mismo y la quería a Tamara para satisfacer sus deseos. Esa era la realidad, ¿no? Igual que cuando un chico le dice a una chica, si me amas, me vas a dar tu cuerpo. En realidad él no la ama, se ama a sí mismo y quiere el cuerpo de la chica para satisfacer sus necesidades físicas. Entonces, pero ¿quién iba a sospechar de Amnón? Y menos aún en relación a Tamar, si era su media hermana. Aparte él era el hijo de David y el futuro rey de Israel. ¿Quién más confiable? ¿Quién más instruido? ¿Quién mejor educado que el mismo Amnón? Así que nadie sospechaba acerca de él. Y esa es la principal arma del abusador, que nadie sospecha que puede ser él, porque es la persona que uno menos pensaría. Quiero invitar por un momento a la hermana Andrea Rivera, ¿no? Está ella por acá. Si ella puede pasar, nuestra hermana Andrea, Dios le ha dado el privilegio de trabajar en la defensoría y ella normalmente tiene este tipo de casos continuamente. ¿Podrías hablarnos un poquito de cómo es el perfil de este tipo de personas, Andrea? Como decía el pastor David, puede ser cualquier persona que está a nuestro alrededor. Cuando en sí tiene un trastorno como la pedofilia, tienden a ser manipuladores, ganan la confianza de la familia, mayormente no tienen placer, o sea, no tienen una pareja estable, por decirles, o sea, no se satisfacen con esa pareja, ¿no? Entonces, mayormente, cuando hay un trastorno de pedofilia en la persona, tienden a ser así, ¿no? Ganan la confianza, son manipuladores y están dispuestos a ganar la confianza del niño, ¿no? ¿Cuántos casos de padres, de tíos pasan normalmente por la justicia acusados de este caso? Un 90% son del entorno familiar, social de la víctima. Wow. Uh-huh. Gracias, Andrea. Después ella nos va a estar ayudando también con el perfil de la víctima. Luego lo vemos otra vez. Esto continúa. Pero qué interesante lo que nos dice Andrea, que la hermana Andrea, que continuamente ella está viendo este tipo de casos. El perfil del abusador son varones en un 90% de los casos, tienen entre 30 y 45 años, están insertados socialmente, no son locos, no son personas que están clefeándose, son abogados, son personas respetables, son consejeros, inclusive la mitad de ellos tienen profesiones calificadas, por distintas razones se sienten frustrados en la vida, como decía la hermana Andrea, suelen estar casados o en pareja, el 94% de los abusadores conocen a sus víctimas, esto coincide con el dato local que da la hermana Andrea, el 98% de los abusadores actúan solos, no están en combinación con alguien, ¿no? Suelen ser grandes coleccionistas de material erótico o pornográfico infantil. Atención, varones, si aquí hubiera un abusador, una de las razones por las cuales usted está metido tan bajo es porque es adicto a la pornografía, eso es seguro, seguro. Y le digo de antemano, solo el Señor puede quitarle la esclavitud, porque eso es lo que es la pornografía, solo el Señor puede quitarle la esclavitud a la pornografía. Siempre niegan o minimizan sus abusos, no son personas que reconocen, manejan la paradoja. Por un lado, lo miman al niño, le dan cariño, le traen juguetes, la característica es que siempre están ganándose la confianza. Y por otro lado, lo usan sexualmente al niño. Y el niño está totalmente confundido porque siente que esa persona lo ama, pero a la vez lo está usando. En la iglesia anterior donde estábamos en Antioquía, nos llegó el caso de un abuso sexual, manoseo de una menor. Fue muy duro porque la persona que tenía cargo estaba metida en OANSA
Era líder de los niños, líder de los jóvenes y era también líder en la escuela dominical. Y querido por todos los jóvenes porque era una persona muy, muy charlatana, amigable, extravertida, etcétera. Cuando supimos esto con el pastor Víctor Hugo Maldonado, llevamos a las personas afectadas a hacer un test psicológico con una hermana que les hizo hacer unos dibujos y dio positivo de que realmente había pasado eso. Cuando ya encaramos la situación, se negó y se negó, pero al final tuvo que aceptar. Fue muy duro, ¿no? Sospecho que en este caso, mirándolo ahora bien como es ahora, debió terminar en la cárcel este hermano, ¿no? Pero al final tomamos la decisión de suspenderlo de la iglesia totalmente, explicamos a la iglesia lo que pasó y le prohibimos volver nunca más a la iglesia. Era increíble cómo jóvenes se levantaban y nos decían, pero ¿cómo van a ser tan injustos? Ya pecó, pero que se recupere. La iglesia es para el perdón. Sí es para el perdón, que tiene que ver con lo pasado, pero la confianza tiene que ver con lo presente y lo futuro, y no se le podíamos dar la confianza, especialmente porque las parejas afectadas no iban a querer venir a la misma iglesia donde estaba el abusador de sus hijos. Así que con referencia y todo eso lo mandamos a otra iglesia, le hablamos al pastor, le dijimos, este hermano tiene este problema, está prohibido de tomar cualquier cargo que le ponga en contacto con niños, ¿no? Y está en disciplina y pasamos su disciplina a ustedes, era una iglesia amiga y allá tuvo su restauración. Tuvo una guerra con muchos jóvenes durante ese tiempo por la presión que hubo. El último día de mi pastorado, cuando terminaba el 31 de diciembre del 2008, mi último día en la Antioquía, vino este joven y me dijo, pastor, gracias por lo que usted hizo, vengo aquí a agradecerle, ¿no? Entonces hay que tomar medidas. Bien, seguimos adelante, creo que se me ha ido mi... Luego, nunca hacen alarde de sus preferencias, nunca van a decir me gustan los niños, ¿no? Todos tienen una dinámica similar. Uno, selecciona a la víctima. La va a seleccionar porque se va a dar cuenta que los padres la dejan sola, porque su padre la manda, porque hay ciertas horas que puede aprovechar. Honestamente, después de este tema, soy muy reacio de dejar a mis hijos en cualquier lugar y tendría mucho cuidado con pijamadas y con cosas por el estilo, excepto que sepa exactamente con quiénes están nuestros hijos, porque ellos aprovechan ese tipo de cobertura. Querida madre, nunca deja a sus hijos pequeños con un muchacho. Nunca lo deje con un hombre, ni siquiera con un pastor. Así se lo digo, ni siquiera con un pastor, porque cualquiera puede ser el abusador. La única forma de librarlos es saber dónde están y con quiénes están y qué está pasando. ¿Ok? Entonces selecciona a la víctima, la acorrala y la seduce. Muchas veces cuando pensamos en abuso sexual pensamos en que hay una violencia en el hecho de que viene el hombre y contra la voluntad de la persona le hace cosas y la deja maltrecha. No es así. Esto es lo perverso, lo sucio y lo depravado del asunto, de que le gana su confianza, le trae regalos, le trae juguetes, y poco a poco empieza a desarrollar lo que llama el abusador nuestro secreto. Vamos a jugar, pero este es un secreto entre tú y yo que nadie tiene que saberlo. Y poco a poco el abusador va explorando al niño hasta que finalmente satisface sus necesidades sexuales de una u otra forma, manoseando, efectuando una violación o lo que sea. Después de eso, ¿no? Hace lo que dice acá, comete el delito y la doctrina para que la víctima no hable. Una vez que se ha cometido el abuso, se vuelve a cometer y se vuelve a cometer. El abusador le sigue dando cariño, maneja la paradoja, pero por otro lado le dice, si tú cuentas a tu mamá, tus papás se van a divorciar. ¿Me pueden cortar este micrófono? Tus papás se van a divorciar o yo voy a matar a tu perrito. Tonterías que para un adulto son tonterías, pero para un niño son cosas reales. Entonces él tiene un voto de silencio y nunca va a decir. Y encima a veces va y lo cuenta y no le creen. Entonces uno se pregunta, ¿por qué tantos abusos? Porque los acorralan. En el futuro eso tiene sus consecuencias. Muchos homosexuales actualmente, y el doctor Sinali dio testimonio de que esto pasó y públicamente un homosexual dijo, todo lo que dice el doctor es verdad. Muchos homosexuales son niños normales que son seducidos sexualmente y les obligan sus abusadores a hacer diferentes tipos de cosas homosexuales. Con el tiempo el niño empieza a tomarlo normalmente y empieza a tener también una excitación sexual en ese interín. Cuando pasa el tiempo y llega a sus 13 años, este niño razona, si yo hubiese sido hombre, no hubiera sentido placer por lo que me hizo el tío fulano, ¿entiendes? Entonces no debo ser tan hombre.
y como ya tiene la base de haber sido usado sexualmente por otro hombre, le es fácil entregarse a una relación homosexual. Un homosexual es una persona que piensa como hombre, actúa como hombre, razona como hombre, vive como hombre, pero siente preferencia sexual no por una mujer, sino por otro hombre. Entonces, este chico acaba creyendo de que es un homosexual porque siente satisfacción sexual con otro hombre. ¿Cuándo comenzó? Cuando empezó a ser estimulado, tocado, manoseado por otro hombre que quiso satisfacer sus deseos sexuales con él. ¿Por qué cree que hay tantas personas que ahora se declaran soy homosexual? Siento satisfacción con otros hombres, artistas, deportistas, personas que uno nunca piensa. La base está en la infancia. Por eso tenemos que cuidar a los varoncitos, ¿entiendes? Ahora, en un 99% de los casos se niega a realizar un tratamiento psicológico, vamos a pasarlo rápido, tiene capacidad de controlar su conducta, son reincidentes casi siempre, no se arrepienten sinceramente, ¿ok? Ahora, siguiendo con el relato de la palabra del Señor, ya hemos visto quién es este señor. Vamos a ver Jonadab. El otro elemento o la otra persona o protagonista de nuestra historia es un señor que se llama Jonadab. Versículo 3, y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, y Jonadab era hombre muy astuto. Este era su primo de Amnón, y era muy astuto y andaba sobándole el lomo al futuro rey porque él quería ser el consejero del rey. Y este le dijo, hijo de rey, fíjese la frase que utiliza, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? No me lo descubrirás a mí, soy tu primo, tu consejero. Y Amnón le respondió, yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Gracias. Y Jonadab le dijo, acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo, y cuando tu padre viniera a visitarte, dile, te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda para que al verla yo la coma de su mano. Se acostó pues Amnón y fingió que estaba enfermo. Y vino el rey a visitarle. Interesante que el rey visita a su hijo, digamos, ¿no? Vivían en casas separadas, cero vida familiar, y alguna vez le tocaba visitar a Amnón, su hijo. El resto no sé si lo visitaba. Vino el rey a visitarle y dijo, Amnón al rey, yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí 2 hojuelas para que yo coma de su mano. Y David ni siquiera va y la visita a su hija, sino dice, envió a Tamar a su casa diciendo, ve ahora a casa de Amnón, tu hermano, y hazle de comer. Y fue Tamar a casa de su hermano Amnón, el cual estaba acostado, y tomó harina y amasó e hizo hojuelas delante de él y las coció. Si Amnón es el abusador confiable, Jonadab representa el entorno del cómplice. Era primo de Amnón, ya dijimos que era astuto, y es el que facilita que las cosas ocurran, ¿no? Hay cosas que facilitan la vida del abusador y hay cosas que la complican. Estamos aquí para aprender qué cosas la complican, ¿no? Porque eso es lo que tenemos que hacer. Pero lastimosamente, si Amnón era el abusador confiable y Jonadab era el entorno cómplice, David era el padre irresponsable. Era el responsable irresponsable. Era el padre imprudente, el padre que no sabía, el padre que no entendía, el padre que no había venido a la conferencia o a la predicación el domingo en la mañana. Ya hemos dicho que David tuvo un fracaso en su vida familiar, fue un excelente rey, un excelente salmista, pero en su vida familiar un desastre. Tenía como 10 mujeres, cada una en su propia casa con sus hijos. No hacía vida familiar, vamos a Cinecenter este fin de semana, no había esas cosas. Él en su trono y sus hijos le mandaba plata a la madre y cada uno se criaba en su propio mundo, ¿no? Se relacionaba con su hijo de una manera muy distante, venía a visitar a su hijo Amnón en este caso, y lo visitaba porque era el primero, no sabemos si lo visitaba a los otros 9, no se dice nada si la visitó alguna vez a Tamar. No estaba preparado para proteger a su hijo de un abuso, y él mismo envía a Tamar porque dice, es su hermano, ¿qué va a pasar? No tiene nada que ver, es su hermano, no ocurre nada, aquí no pasa nada, no hay que ser mal pensado. Eso le gusta escuchar al abusado, no hay que ser mal pensado. No, y no hay que ser mal pensado, hay que ser bien pensado, ¿no? Hay que pensar bien en este caso, hay que pensar bien en las cosas que pueden ocurrir. Pensando en eso, ¿cómo es el entorno? ¿Quiénes son los abusadores? Exactamente como nos decía Andrea, 90% son conocidos
y 10% desconocidos. Me está tapando este cosito, no sé si podré mover el otro lado. Eso, gracias, ¿no? Ahora, por un lado. Por otro lado, ¿quiénes son los abusadores? Ahí está la cifra. De 10 jóvenes abusados, 9 fueron por algún conocido, familiar o vecino. ¿Quiénes son los abusadores? El abuelo en un 5%. El abuelo. El padrastro en un 7%. Pero ¿saben quién le gana al padrastro? El padre. 8%. Ayer estaba colaborando con una tareita que me dejó el hermano Javier por su partida y hablaba con un menonita y él me dice, allá en la colonia ocurren cosas muy feas, abusos, violaciones, asesinatos, drogas en la comunidad, me dice, y nadie sabe nada porque nadie se mete. Hace poco un padre trajo a su hija abusada sexualmente, la drogó y la violó y estuvo 2 días en terapia intensiva. Pagó al doctor para que nadie se sepa y volvió a la comunidad y nadie sabe nada del asunto. Ocurrió en unas cuantas casas de mi casa. Son los padres los más peligrosos a veces, padres que por supuesto no conocen a Cristo. No digo que no sean evangélicos, pueden ser evangélicos, pero no son renacidos. Una cosa es ser evangélico, otra cosa es haber nacido de nuevo. El que es nacido de nuevo no hace estas cosas, y el que hace estas cosas no ha nacido de nuevo. Puede haber levantado la mano, haberse bautizado, pero no es hijo de Dios. Los hermanos, 21%. Leía el caso de una señorita que se dedica a la prostitución aquí en Santa Cruz y ella declaraba, mi hermano, mi medio hermano me violó varias veces. Mi mamá se enteró y no hizo nada. Ahora me dedico a esta vida. Ella sabe que está lo que estoy haciendo, pero no me puede decir nada porque cuando me quiere decir algo le digo, usted nunca hizo nada cuando su hijo me hizo esto. Primos. Cuidado con esas pijamaditas con los primos, mixtas, muy peligrosas los primos. Y los tíos, 31%. Ese fue el caso de un joven que se hizo homosexual. Sus tíos le pagaban dinero para hacer ciertas prácticas inmorales con él, entre hombres. El chico creció y cuando fue grande dijo, tengo que ser homosexual porque me gustaba hacer esas cosas cuando era niño. Y ahora es homosexual. ¿Entiendes? Los tíos. Entonces, ¿quién está libre? Estamos hablando solamente de la familia de los abusadores, pero esta estadística también es escalofriante. ¿Quiénes son los abusadores? La familia, en un 52%, vecino o conocido de la casa, 46%, y fíjese esto, pastor o líder, 2%. Estábamos acá escuchando este taller de los Sinali, y en una iglesia en la cual yo he predicado y a la cual aprecio mucho, ese mismo viernes se habían reunido 70 hermanos para definir cómo estructurar sus ministerios y cómo trabajar para el Señor. Qué lindo. Paralelamente, un líder que tenía el apoyo de los líderes y también la confianza de todos, abusó sexualmente de una niña de 6 años en una de las aulas de la iglesia. Y tengo varios casos más parecidos en la iglesia. Por eso, queridos diáconos y colaboradores, en la nueva iglesia donde hay un montón de cuartos, todo con llave, solamente se da la llave para usarlo, porque cuarto así donde se puede esconder un abusador con un menor es promover este tipo de cosas, y los baños también. Así que, querido hermano, cualquiera puede ser un abusador, ¿no? Si usted viene y me dice, se la dejo a mis hijitas para que usted me las cuide, le digo, no, hermana, no, gracias. No porque yo lo sea, sino porque usted tiene que aprender a que con ningún hombre se deja a una niña. Ningún hombre, ¿me entiende? ¿Por qué pasa eso? Entonces, David, ese mismo rato debió darse cuenta de que algo andaba mal y obrar en ese momento y decir no, pero no lo hizo y salió cara la ignorancia. Sigamos leyendo la palabra del Señor. Vamos otra vez a 2 de Samuel, capítulo 13.
Versículo 7, y David envió a Tamar a su casa diciendo, ve ahora a casa de Amnón tu hermano y hazle de comer. Y fue Tamar a la casa de su hermano Amnón, el cual estaba acostado, y tomó harina y amasó y hizo hojuelas delante de él y las coció. Tomó luego la sartén y la sacó delante de él, mas él no quiso comer. Y dijo a Amnón, echad fuera de aquí a todos, y todos salieron de allí. Entonces Amnón dijo a Tamar, trae la comida a la alcoba para que yo la coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Y cuando ella se las puso delante para que las comiese, asió de ella y le dijo, ven hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió, no hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel, no hagas tal vileza. ¿A dónde iría yo con mi deshonra y aún tú serías estimado como uno de los perversos de Israel? Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Y luego la aborreció a Amnón con tan grande aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado, y le dijo a Amnón, levántate y vete. La joven Tamar en nuestra historia es la menor no preparada. Es la menor que nunca se le hablaron de estas cosas, no como nuestros niños que en este momento Freddy está con los adolescentes y Lilian está con los más pequeñitos, y el próximo domingo las otras dos clases de medio también van a recibir la capacitación. Esta princesita, literalmente, vivía separada de todos los hombres, no tenía contacto con ningún hombre, no charlaba con ningún hombre porque la cultura judía era muy recatada y era moral, y garantizaba que no hubiera incesto ni violaciones dentro de la casa, ni ocasionales. Entonces esta estaba protegida y nunca le dijeron del peligro que podía haber. Y cuando ella va allá a la casa de su hermano, nunca se le ocurrió de que las cosas podían ser así. Pero el momento que Amnón dijo, salgan todos de aquí, quedémonos solos, ese era el momento para que Tamar, si hubiese estado preparada, dijera, y yo también me voy, no me quedo acá. Pero ella no sospechó de su hermano. Y algo que tiene que aprender el menor de edad es que nunca se debe quedar solo con un varón mayor que él o que ella. Nunca. Siempre tiene que haber dos o más. Y cuando ocurre esas cosas, tienen que estar preparados para hacer defensa. ¿Qué debemos enseñarle a nuestros niños? Y esto es muy importante. ¿Cómo prevenir un abuso sexual? Primeramente, enseñando a nuestros hijos sobre la sexualidad. Hay que educarlos sexualmente. El doctor Joseph McDowell, que ha escrito tantos libros, él decía, a los niños hay que hablarle de sexo desde pequeñitos. Ellos tienen que saber de sexo y tienen que saber que sus padres disfrutan de su vida sexual, para que cuando ellos sean grandes digan, yo no voy a meterme a tener relaciones con cualquier persona, quiero tener del sexo como el de mis padres, del bueno, ¿no? Así que la mejor manera de ayudar a que sus niños no tengan tentación de tirarse al sexo malo es demostrarles que los papás viven una vida sexual sin detalles, sin demostraciones, pero que ellos sepan cómo es la cosa y que ellos sepan que sus padres como creyentes disfrutan de esa vida y por lo tanto ellos también van a apuntar a lo mismo. Cuando él habló de estas cosas, un reportero le preguntó, ¿y le puedo hacer una entrevista a su hijo para ver si todo lo que usted dice es verdad? Claro. Y le preguntaron a su hija de Josh McDowell, ¿desde cuándo su papá les hablaba del sexo? Le dice, ¿no? ¿Desde qué edad? Ella dice, no sé, porque siempre estaba hablando del sexo. Siempre estaba hablando del sexo. Y ahora ellos llevan una vida matrimonial muy linda, cada uno de esos hijos son misioneros también. Así que algo que debemos hacer es nosotros hablar de la vida sexual, ¿no? No hay que tapar nada, pero hay que darle las dosis al tamaño y a la edad que ellos pueden asimilar, ¿no es cierto? Ahora, las otras cosas prácticas que podemos hacer es enseñar entre los 3 a 5 años de edad, porque esa es la edad más peligrosa, porque el niño no habla, no sabe discernir, es intimidado, ya más grande es más difícil, y esa es la edad en la cual normalmente son o se los empieza a abusar. Dar la información más sencilla, usar palabras sencillas y simples, llamar a las cosas por su nombre, educar por medio del juego. Hay un juego muy bonito que consiste en agarrar y recortar de una revista hombres y mujeres, ¿no? Que están en la piscina, que están en la playa, y luego hacer que ellos circulen alrededor de la malla, ¿no? Si es un bikini o si es una malla de hombre, que circulen las partes que están cubiertas. Y entonces le decimos, estas partes que cubrimos cuando vamos a la piscina son las partes privadas. Nadie te tiene que tocar aquí y nadie tiene que ver esas cosas de ti, excepto tú y tus padres, ¿no? Preferentemente, si es mujercita, tu madre solamente. Yo
No la veo a mi hija de 9 años, no la veo ella. Papá, me estoy cambiando así, hijita, y no la veo a ella. Ella tiene que aprender que ningún hombre tiene el derecho de verla a ella desnuda, ¿no? Ni tampoco ellos nos ven a nosotros desnudos. Ahora, explicar entre lo privado y lo secreto, aconsejar sin infundir miedo y asegurarse de que ha entendido. Eso es lo que está pasando en este momento en la clase de abajo con algunos de sus hijos, gracias al Señor, ¿no? ¿Qué cosa más enseñar? Enseñar a los niños a decir no si alguien te quiere acariciar tus partes privadas, ¿no? El niño tiene que saber que nadie toca esas partes, nadie mira esas partes, y si alguien toca esa parte, no. Tiene que aprender a hablar. Un niño que habla es un niño que no puede ser abusado. Un niño que habla, ¿no? No me hagas eso si alguien te quiere tocar tus zonas privadas o íntimas. Corre y huye si alguien quiere cometer un abuso sexual contigo. Eso tienen que aprender los niños, ¿no? La otra cosa es no y gritar si alguien te quiere tocar entre las piernas, ¿no? Persuada que le cuente todo lo que le preocupa acerca de cualquier tema. Recuerde que el abusador maneja el secreto, el voto del secreto. Uno tiene que enseñar a los niños que el secreto es malo. Los secretos no sirven. Los secretos por lo general son malos. Hay secretos buenos. Por ejemplo, compremos esta torta para el cumpleaños de fulano, pero no le digamos nada. Ese es un buen secreto, ¿no es cierto? Pero un mal secreto es, este juego va a ser entre nosotros. Los secretos son sucios, no sirven, y con los papás no hay secreto. Tienes que contarme todo. Y eso los ayuda, porque la principal herramienta del abusador es el secreto. Seguimos ahí. Ahora, terminando ya con nuestra historia, porque les digo, esto es largo y no vamos a poder cubrirlo. Veamos lo que pasó después de que la joven Tamar fuera abusada, ¿no? Estoy omitiendo algunos detalles para centrarme en lo más importante. Versículo 16, 17 dice, sino que llamando a su criado que le servía, le dijo, échame fuera esta de aquí y cierra la puerta tras ella. Y ella llevaba un vestido de diversos colores, trajes que vestían las hijas vírgenes de los reyes. Su criado pues la echó fuera y cerró la puerta tras ella. Entonces Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza, rasgó la ropa de colores que estaba vestida y puesta su mano sobre su cabeza, se fue gritando. Y le dijo a su hermano Absalón, ¿ha estado contigo tu hermano Amnón? Pues calla ahora, hermana mía, tu hermano es, no se angustie tu corazón por esto. Y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón, su hermano. Ahora escuche esto. Y luego que el rey David oyó esto, se enojó mucho, pero tampoco hizo nada. En nuestra historia, David llega a ser el padre irresponsable y silencioso. No hizo nada al respecto. De acuerdo a Levítico 20:17, Amnón debería haber muerto de acuerdo a la ley de las desposadas, hablando del espíritu de la ley. Si hubiera habido violación según Deuteronomio 22:25, el hombre debería morir. Y en el mejor de los casos, si ambos hubieran consentido en tener relaciones, el hombre quedaba obligado a casarse con la virgen. Eso está en Deuteronomio 22:29. Nada de eso se hizo efectivo. La traducción que pone la Septuaginta del griego dice, y no molestó David el espíritu de Amnón su hijo, porque lo amaba debido a que era su primogénito. Había demasiado en juego para poder denunciarlo a su propio hijo. ¿Quién iba a ocupar el reino? ¿Y qué va a pasar con la reputación? ¿Qué va a pasar con la familia? Mejor quedémonos en silencio. ¿Contaste tu experiencia de abuso a alguien? 64% sí, 36% no. ¿A quién contaste tu experiencia de abuso? La hermana es la principal que recibe, o los hermanos. Otro 12%. Amigo 24%. Líder y pastor 26%. Mamá 28%. ¿Quién es la primera que se entera del abuso sexual? Ahora, ¿quiere que escuche uno de los mitos del abuso sexual? Una madre siempre defiende al menor. Eso es un mito. Muchas madres, como saben, si lo denuncian al marido porque es el abusador, y el marido es el que pone el pan de la casa, es el que viene, es el que esto y que es lo otro, prefieren callarse y dejar de que las cosas pasen para que no haya problemas. Joyce Meyer,
en su libro De las cenizas a la libertad contaba que cuando ella era joven, su papá abusaba sexualmente de ella. Un día se lo contó a su mamá. Papá me está haciendo esas cosas. Ay, vos que te estás inventando cosas que sos mal pensadas, que esto es mentira eso. No le creyó. Un día de los tantos, su papá estaba abusando sexualmente de ella. Llegó la madre, abrió la puerta, miró, cerró e hizo como que no hubiera pasado absolutamente nada. Y así creció Joyce Meyer. Fue solamente la gracia de Dios la que pudo recuperarla de un matrimonio desastroso que tenía y bueno, hasta cierto punto cambiar esa vida. Las madres son las cómplices de los abusos sexuales de los maridos. Y eso es un pecado. Porque usted, querida madre, debería preferir quedarse en la calle, pero salvar a su hija, que estar consintiendo de que pasen estas cosas solamente para no perder la sucia plata. Un día sus hijos le recriminarán, tú nunca hiciste nada, mamá, sabías, pero no quisiste hacer nada. No te dio la gana, te importó más la plata que mi propia vida. Te odio, mamá. Eso es lo que está buscando. Y cualquiera que sabe que un familiar está siendo abusado y no habla nada, está siendo consciente de eso, está asintiendo. Es muy duro esto, queridos hermanos, y vamos terminando. Me van preparando, por favor, el video. Las consecuencias del abuso sexual infantil. En el caso de la historia de Amón y Tamar fue bien interesante. Resulta de que llegó Tamar desconsolada a su hermano y le dice, me violaron. Absalón le dijo, no te preocupes, hermanita. Es tu hermano, no lo hagamos público, dejémoslo ahí nomás. Y ahí se acabó. Amón fue tramando y dijo, esto no se queda así, no se queda así. Él esperaría que su papá hiciera algo, pero Tamar y Absalón se quedaron en vano esperando de que su papá tomara decisiones. Y increíblemente, este gran siervo de Dios al final no hizo absolutamente nada. Entonces Absalón dijo, tomaré justicia propia. Pasaron 2 años que él estuvo tramando la venganza. Un día invitó a todos sus hermanos a un convite, a una fiesta, pero en realidad el plan era matar a su hermano. Cuando llegaron a la fiesta, pidió a todos sus criados y cuando lo emborracharon a Amnón, lo mataron y los demás hijos del rey escaparon y entonces él quedó como asesino de su hermano. Ya no había heredero al trono. David se enojó muchísimo y lo mandó al exilio a Absalón. No lo perdonaba y Absalón fue criando mayor amargura. Viola a mi hermano, no dice nada. Me vengo justamente como dice la ley de mi hermano y se enoja conmigo. Y Absalón fue ganándose más y más amargura. Finalmente le dice a su general, ayúdame a volver otra vez a Jerusalén porque no puedo seguir en el exilio. Y por tretas vuelve otra vez a Jerusalén. Y David dice, está bien que venga a Jerusalén pero que no se acerque al trono. Por lo que él ha hecho. Y Absalón se queda maquinando, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago? Y se consiguió creo que 50 jinetes que iban delante de él porque era un príncipe. Y cuando venía alguien al reino, lo besaba, lo abrazaba, le escuchaba sus causas y le decía, ojalá yo fuera rey para ayudarte, pero no soy el rey es otro. Y fue ganando el corazón de Israel. Cuando llegó el momento, más de la mitad de la población de Israel amaba más a Absalón que al mismo rey. Se lo arrebató el trono prácticamente. Y un día convocó una gran cantidad y dijo, Absalón reina. Y toda la gente empezó a gritar, Absalón reina. Y cuando David escuchó lo que pasó, se fue corriendo, porque sabía de lo que era capaz de hacer Absalón. David nunca había huido de nadie, pero de Absalón, su hijo, sí huyó. La historia termina en que finalmente se enfrentan el ejército de Absalón y el ejército de David. Y triunfa el ejército de David. Y cuando muere Absalón por el efecto de la guerra en manos de Joab, dice que David lloraba y lloraba y el ejército victorioso de David llegó por detrás de las puertas como si hubiera sido derrotado porque el rey estaba llorando a su hijo. ¿Qué lloraba David? Lloraba su inoperancia como padre, el remordimiento que tenía de no haber hecho en su momento lo correcto, de haber castigado a Amnón, de haberlo, si fuera posible, ejecutado o desterrado del reino, algo, pero no hizo nada. Ahora el reino estaba dividido y nunca más el reino de Israel fue igual de lo que era en ese momento. Pero ¿saben qué poco me preocupa la situación política de Israel? Más me preocupa los efectos en la vida de la persona que ha sido abusada. Mira este video, por favor. Open the door, the children did. Your mother is here, and I've brought something for each one of you.
Mountain killers in those areas will get themselves, everyone else in the lower elevation. Podemos cortar el video. Las consecuencias de un abuso durarán y marcarán toda la vida de la persona que ha experimentado eso. Y cuando una preciosa hermana en Cristo me contó esto, a mí me dijo, pastor, a mí me abusaron, mi padre, desde los 9 hasta los 13 años, y yo no podía dar crédito a mi oído lo que estaba escuchando. Una sierva del Señor tan fuerte, tan linda, tan trabajadora en las cosas del Señor, tan preciosa en su vida espiritual, y que me esté contando eso. Es la única persona a la cual se lo cuento, me dijo. Es la única persona a la cual se lo cuento. Y después en un campamento que tuvimos en la UCE, tuvimos el tema del perdón y solamente hablamos del perdón. Y tuve el gozo de ver a esta persona pasando al frente y perdonando a su papá, que durante toda su infancia le robó prácticamente su adolescencia, su preinfancia, y perdonándolo. Y luego fue increíble ver cómo Dios despertó la vida de esta hermana para que actualmente sirva en las cosas del Señor de una manera preciosa, porque solamente la cruz de Cristo, la sangre de Cristo puede limpiarnos. No solamente limpia al pecador, pero limpia también a la persona que ha recibido esa suciedad encima y que la carga durante toda su vida. Que si no es la gracia de Dios, o se vuelve insensible a su vida matrimonial o sexual, o se vuelve promiscua, tantas consecuencias que pueden haber, pero que arruinan su vida. Y eso es lo que hace el abuso sexual. Hoy, en esta mañana, quiero terminar hablando a 3 públicos. Querido hermano y hermana, si usted ha experimentado abuso sexual en su vida, quizás esta mañana ha sido muy intensa para usted, porque fue como recordar cosas que quería olvidar, cosas que quería sacarlas de su mente, pero le duelen y están ahí. Pero ¿sabe qué? La buena noticia es que el Señor Jesucristo derramó su sangre para limpiarle, para salvarle y para sacar y hacerle libre de todas esas cosas que le están molestando. De nada sirve tener tapada una herida si está agarrando pus. A veces hay que abrirla y sacarla y sacar ese pus. Y que la sangre de Cristo, quien cargó todos los pecados de la humanidad, cargue ese pecado que fue puesto sobre usted, porque usted no tenía la culpa de eso, pero la suciedad estuvo sobre usted hasta este momento y usted puede recibir la limpieza de eso ahora mismo. Quiero que en este momento podamos inclinar nuestra cabeza y no quiero pasar por alto esta oportunidad de invitarle a usted, querida hermana y hermano, que se ha identificado quizás con todo lo que hemos hablado y con este video, de poder en esta mañana dejar definitivamente cerrado un capítulo desagradable en su vida y piensen en el Señor Jesucristo y piensen en la cruz de Cristo. Y yo le animo a que en este momento pueda tomar ese pecado o ese pedazo de su infancia o de su vida adulta que tanto le angustia, pero no puede quedarse ahí solamente, querida hermana, querido hermano. Tiene que levantarse y el Señor le va a levantar. Pero hay algo que puede hacer y es entregarle eso, entregar ese pecado en las manos del Señor, no su pecado, sino el pecado de esta persona que le afectó a usted, y poner ese pecado en la cruz de Cristo. Si usted quiere puede decir algo así como: Señor Jesús,
Tú moriste en la cruz por los pecados de la humanidad. Y este pecado que hizo esta persona sobre mí me atormenta. Y lo tengo ahí tan vívido como si fuera ayer. Señor, en esta mañana tomo esta parte de mi vida, estos acontecimientos tan desagradables, tan tristes, y quiero colocarlos en tu cruz, Señor. Ya no quiero llevarlos yo, porque tú dijiste de que no llevemos nuestras cargas, porque tú llevarías nuestras cargas, Señor. Así que pongo esta carga en esa cruz. En la misma cruz donde también están mis pecados. En la misma cruz donde yo fui libre. Y así como tú un día me perdonaste de todos mis pecados, aunque esa persona no esté aquí conmigo en este momento, yo libero perdón a esta persona. El mismo perdón que tú me diste, que no lo merecía, se lo doy a esta persona que de ninguna manera tampoco lo merece. Y lo hago, Señor, para glorificarte a ti. Y porque quiero que Cristo viva en mi corazón plenamente. Y tu gloria limpie toda basura que hasta este momento haya traído a mi vida. Siga con su cabeza inclinada. Quiero hacer una segunda invitación, así todos con las cabezas inclinadas. ¿Usted abusó sexualmente de algún niño en algún momento de su vida? Y si la respuesta es sí, y usted trae eso hasta ahora, quizás nunca se dio cuenta de la magnitud de sus hechos, pero ahora entiende cuán sucio, cuán abominable. ¿Sabe que la Biblia declara que el que hace pecado, esclavo es del pecado? Y quiero que sepa algo, que usted es un esclavo del pecado. Y un esclavo no se puede liberar a sí mismo, porque esa es la condición del esclavo. No puede liberarse a sí mismo. Si pudiera lo haría, pero no puede. No es que no quiera, no puede. Y usted no puede liberarse de su pecado. No puede liberarse de esa mente sucia. Quizás a usted mismo lo abusaron también, no sé. Pero no puede cambiar ninguna de esas cosas, ni tiene la capacidad de cambiarlo. Pero hay una cosa que sí el Señor puede transformarlo y liberarlo a usted. Y le animo a que en este momento, si es creyente, y esto fue en su vida pasada, pero está entre usted y el Señor, le animo a que en este momento agarre y coloque ese pecado en la cruz de Cristo y diga: Señor, tú limpiaste mi vida, pero este pecado en particular, cuando yo lastimé a alguien que no tenía la capacidad o la posibilidad de defenderse, y lo dice: Señor, lo pongo en tu cruz. Si usted no conoce a Cristo y es una visita y sigue esclavo de la pornografía, porque el esclavo es esclavo. Y si usted está esclavizado de la pornografía, está esclavizado de esas cosas, si no es capaz de ver a un niño de una manera sana y limpia, le digo, solamente el Señor puede transformarle y resucitarle y cambiarle. Pero hay una cosa que yo puedo invitarle a que usted haga: mire a la cruz y arrójese totalmente delante de esa cruz y dígale al Señor: estoy perdido, Señor, soy un esclavo, pero en esta mañana me rindo a tus pies para que tú me cambies, me hagas renacer, me transformes y me limpies de estos pecados que no quisiera que nadie más supiera en toda mi vida. Te lo ruego en el nombre del Señor Jesús. Quiero terminar en esta mañana hablando a un tercer grupo. Aquellos que ni somos abusados, ni somos abusadores. Pero sí estamos prontos a decir qué pecadores son ellos. Y usted se preguntará: ¿cómo es posible que haya personas que llegan tan bajo para abusar de un niño? ¿Sabe qué? La pregunta es incorrecta. La pregunta correcta sería: ¿por qué todos nosotros no hemos caído más bajo que ellos? Porque la Biblia dice que todos somos pecadores, incapaces de hacer lo que Dios quiere. Lo que nos asombra no es tanto que hayan personas muy malas. Lo que debería asombrarnos es por qué el mundo entero no está sumido en el pecado y en la perdición. No es porque hay un destello de Dios en nosotros cuando Él nos creó. La única respuesta posible es que es la gracia de Dios la que ha permitido que no caigamos tan bajo.
Es solamente su gracia que permite que este mundo no se saque la piel y se arranque la carne unos a otros. No es la educación, no es la religión, no es la moral. Dios en su gracia está dando a este mundo la posibilidad de que vivamos de una manera decente, y por esa gracia es que no hacemos esas cosas, quizás una buena parte, una mayoría de nosotros. Pero sabe que un día Dios quitará su gracia y nos veremos tal como somos, monstruos pecadores capaces de matar, de robar, de violar, de asesinar. Eso es lo que somos. Somos pecadores depravados. Solamente su gracia impide que no lleguemos al fondo. Pero hay una manera de no vivir así. Y es decir, Señor, soy tan pecador como cualquier otro pecador. Y por tu gracia no he hecho cosas de las cuales me tenga que lamentar tanto. Pero estoy condenado a la misma condenación que cualquier otro porque soy pecador. Pero en esta mañana pongo mi mirada en la cruz de Cristo. Y creo en ti, Señor Jesús, que solo tu sangre me puede limpiar de mis pecados. Y que solo tu sangre me puede dar el poder para vencer mis pecados. Porque aunque no haga cosas malas ante los ojos del mundo, tú conoces mi corazón sucio, mi corazón pecador, mi corazón capaz de pensar cosas horribles. Y solamente tu gracia, tu Espíritu Santo puede darme una nueva vida para pensar, actuar y ser esencialmente diferente. Señor, no necesito una religión, necesito nacer de nuevo. Y quiero nacer de nuevo. Y hoy en esta mañana pongo toda mi fe y mi confianza en la persona y en la obra, en la muerte y en la resurrección del Señor Jesucristo. Sálvame, Señor. Lo necesito tanto como cualquier otro. Sálvame de mis pecados. Límpiame de mis pecados. Dame el poder de mis pecados. Y sé que un día estaré contigo libre de la presencia del pecado para siempre. Te alabo y te bendigo. Gracias, Señor, por esta mañana. No es nada fácil, Señor, tocar estas cosas. Pero sabes, Señor, lo que lo hace lindo, lo que lo hace hermoso, eres tú, Señor. Definitivamente es tu presencia en nuestras vidas la que nos trae gozo, Señor, y satisfacción. Y nos vamos con ese perfume. Bendice, Señor, a los que en esta mañana han encontrado libertad. Bendice a aquellos, Señor, que han recibido el perdón de sus pecados. Bendice a aquellos que han creído en ti, Señor. Y bendice a nuestras familias, nuestros niños, Señor. No solamente queremos que sean libres del pecado, Señor, tan grueso como el abuso. Que ellos te lleguen a conocer a ti, a amarte a ti y vivir para tu honra y gloria. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, amado Padre Celestial. En el nombre del Señor Jesús. Amén.